¿Cómo están, muchachos? Bueno, bienvenidos a la tercera clase de lo que sería este curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Entonces, ya pasando las dos clases anteriores que son introductorias, ya vamos a empezar un poquito más a meternos en materia. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es un ejemplo de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de procesos en un proceso metalúrgico real. Entonces, del que vamos a hablar es de una olla de aceración, ¿sale? Entonces, para eso vamos a ver una pequeña introducción o un poquito de resultados de modelo físico y matemático, o un poquito del modelado físico y matemático de la olla, y algunos resultados de esto mismo, ¿no? Modelo físico y modelo matemático. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa estudiar la olla de aceración? Porque en el año 2016 México fue el 13º lugar en producción mundial de acero. Eso implica 19 mil millones de toneladas. 19 mil miles de millones de toneladas, más bien, perdón. Entonces es muchísimo acero. No nos comparamos con los productores más grandes porque China está súper despuntado. Pero bueno, en general somos una cantidad considerable de acero producimos, ¿sale? Entonces, bueno, esta industria representa el 2% del Producto Interno Bruto y genera casi 700,000 empleos de manera directa o indirecta. Entonces, por eso nos interesa estudiar un poquito más a profundidad lo que es la aceración. Bueno, ya habíamos hablado en la clase pasada un poquito de los procesos de producción de acero. Es lo mismo, nosotros podemos hacer ruta integrada partiendo de mineral de hierro, pasando por alto horno. Generamos arrabio, el arrabio se carga al horno básico de oxígeno, que con chatarra se controla la temperatura y eso llega a la olla. En el caso del horno de arco eléctrico, partimos igual de mineral de hierro, pasamos a lo que es la reducción directa. Este hierro esponja que se genera aquí pasa al horno de arco eléctrico, que también puede tener chatarra. Generamos un acero primario, que es el mismo, que es más o menos un poquito más limpio que el que hay en el BF, pero sigue sucio. Y ese pasa a la olla. Entonces, como cualquiera de las dos rutas llega a lo que es la olla de aceración, nos interesa conocer este reactor más a profundidad, ¿no? Bueno, de esta olla pasa al proceso de colada continua, que es un distribuidor con un molde de colada continua, y se obtienen lo que son las preformas, ¿no? Productos semiterminados de acero. Bueno, entonces la olla de aceración, ¿qué es la olla de aceración? La olla de aceración es un reactor que es básicamente un cilindro de material refractario que está recubierto con una carcasa de acero. Este cilindro tiene una tapa que en lo alto sostiene 3 electrodos. Estos electrodos son más chiquitos que los del horno de arco eléctrico. Solo sirven para mantenimiento de temperatura, ¿sale? No son para fusión. Bueno, la tapa tiene una salida de gases porque por el fondo nosotros inyectamos un gas inerte, en este caso argón. Y bueno, si nosotros no le ponemos una salida a la tapa, se va a presurizar y va a explotar, lo cual sería un poco conveniente para nuestros intereses, pero bueno, eso es lo que queremos, ¿no? En el fondo tiene una tapa para vaciar el metal y por ahí salga el acero líquido y vaciarlo a lo que es el distribuidor. Desde el punto de vista de dinámica de fluidos, el reactor nos interesa porque tiene 3 fases, ¿no? O se estudia por medio de 3 fases desde el punto de vista de dinámica de fluidos, o de transporte de masa o de transporte de energía, o sea, desde fenómenos de transporte, que en este caso es el acero fundido, que es lo que estamos procesando, una capa de óxidos fundidos que se encuentra en la superficie, que se denomina escoria, y una inyección de argón. Pero tiene muchas otras fases, porque dentro de este acero fundido hay muchas inclusiones no metálicas. Cada inclusión, cada tipo de inclusión, pues es una fase diferente, ¿no? Pero esas no las estudiamos tan a profundidad. Entonces, bueno, el argón que se inyecta tiene la función de agitar el acero y que de esta manera sea más eficiente el reactor. Y además arrastra inclusiones a la escoria, además de que, bueno, dentro de esta agitación, en la parte superior se abre un ojo en la escoria,
que tiene problemáticas, ¿no? Porque principalmente lo que va a causar es que, bueno, sirve para que escape el gas, pero causa que se exponga metal a la atmósfera, entonces eso lo va a reoxidar hasta cierto punto. Y nosotros lo que queremos aquí es limpiarlo, no ensuciarlo, ¿no? Entonces el flujo de argón no puede ser infinitamente alto, ¿no? Esto no puede estar súper agitado. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta refinación secundaria? El primero es desoxidar, ¿no? Está desulfurar, que desulfurar es el azufre que está en el acero fundido, que es una de las impurezas que trae el acero de su producción primaria, ya sea rabio o hierro esponja, tienen mucho azufre. Ese azufre se transporta a la escoria mediante intercambios metal-escoria, ¿no? Entonces queremos que el acero que está aquí cerca de la escoria se renueve continuamente, por eso nos ayuda mucho que esté agitado, ¿no? También nos sirve para ajustar composición química. Aquí se añaden aleaciones madre o algún otro elemento de aleación para que este acero salga con la composición que nosotros queremos. También nos sirve para homogeneizar composición química y temperatura. Si nosotros no agitamos, se genera una estratificación térmica. Entonces este acero de aquí va a estar muy caliente, este de aquí va a estar un poquito más frío, y a pesar de que por sí solo hay cierta convección natural, va a tener esa estratificación y bueno, al final puede ocasionar problemas, ¿no? En la parte de la colada continua. Para eso también queremos que se agite. Y bueno, nos sirve para remover y modificar inclusiones no metálicas. Entonces podemos agregar un agente que modifique la forma de sus inclusiones. Si son aciculares, dañan las propiedades mecánicas. Si son más redondeadas, no son tan dañinas, ¿sale? Entonces podemos ayudar a algún agente que nos ayude a modificarlas. Pero la mayoría las vamos a remover arrastrándolas por medio del gas hacia lo que es la escoria. Entonces, como les dije, desde el punto de vista de la fluidodinámica, pues nos interesan tres fases: el acero fundido, el argón y la escoria. Las inclusiones, pues no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué variables se podrían considerar importantes para este proceso? ¿Y cómo se evaluaría el efecto de dichas variables? Entonces, bueno, hay muchas variables que se han estudiado. Como puede ser el flujo de gas, el número de tapones que tenga en el fondo la olla. No es lo mismo tener un solo punto de inyección que tener dos. No es lo mismo agitar más fuerte que agitar un poco más ligero. La posición del tapón, tanto angular como radial. Entonces si tienen uno, pues no hay posición angular, ¿no? Porque ese tapón nada más no está separado de otro. Pero si tienen dos, no es lo mismo ponerlos a 180 que ponerlos a 90 grados, que ponerlos a 135 grados. Entonces posición angular, posición radial, no es lo mismo tenerlo justo en el centro que tenerlo más a la orilla. El espesor de la escoria también se ha estudiado, cuál es el efecto de tener una escoria más gruesa, una escoria más delgada. Y pueden ser variables de diseño de la olla, ¿no? Por ejemplo, la relación de aspecto entre el radio y la altura es muy importante, porque eso nos dice la velocidad terminal que va a alcanzar la burbuja de gas que sube por boyancia, ¿no? Entonces ese diseño es importante. También si tiene cierto ángulo hacia arriba, va a modificar las cosas. Entonces variables de diseño también se han estudiado. Y bueno, está bien, no es lo mismo, pero ¿sobre qué medimos que no es lo mismo? Entonces principalmente se estudia sobre la fluidodinámica, es decir, cómo se va a mover este acero fundido. Se estudia el tiempo de mezclado, que es el tiempo que tarda un trazador en homogenizarse completamente en el baño. Entonces se añade un pulso de trazador, ese pulso tiene una concentración elevada y bueno, se homogeniza, ¿no? Entonces el tiempo de mezclado es el tiempo en que alcanza a obtener el 95% de homogenización, porque hacerlo más riguroso implicaría mucho mayor tiempo y ya no es tan fiable. Entonces, bueno, tiempo de mezclado en general es una variable que nos dice qué tan bien mezclado está nuestro sistema. Sobre el área de ojo, porque como les mencioné hace ratito, un área de ojo muy grande va a hacer que se oxide mucho el metal. Un área de ojo reducida pues es lo que nosotros más buscamos, pero bueno, si bajamos el flujo para tener un área chiquita, pues vamos a perder agitación. Entonces hay que buscar como el equilibrio entre tiempo de mezclado y área de ojo. Y finalmente sobre el transporte de masa, entonces también se estudia la velocidad de transporte que tendría ese azufre entre el acero líquido y la escoria, o se puede estudiar la velocidad de reoxidación del metal bajo estas condiciones. Entonces es un reactor muy complejo, ¿sale? De estudiar. Entonces, ¿qué herramientas podemos hacer?
mediciones en planta, mediciones en laboratorio, planta piloto, modelado físico, modelado matemático. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas va a tener cada uno? Por ejemplo, mediciones en planta. No es tan fácil instrumentar un reactor que está trabajando a más de 1600 grados centígrados, un poquito más, ¿no? Un poquito menos. Entonces, no es tan fácil instrumentarlo, no es tan fácil medir la temperatura, no es tan fácil ver qué está pasando adentro. Pero bueno, se puede llegar a medir la temperatura, no por tiempos prolongados, pero sí se puede medir la composición de salida de los gases. Pero bueno, en general no es fácil la instrumentación. Mediciones en laboratorio, en ese caso pues se mide constantemente lo que es la composición química del baño. Se mide las propiedades mecánicas que vaya teniendo el acero. Pero bueno, tampoco podemos obtener tanta información de cómo hacer más óptimo esa parte, ¿no? O sea, nosotros medimos la composición química a cierto punto, pero no tenemos la certeza de que ya esté mezclado totalmente el baño, ¿no? Entonces, por esa parte sí nos da información, pero también estamos un poco a ciegas, ¿no? Mediciones en planta piloto, pues una planta piloto en general es un elemento caro. Es caro trabajar con una planta piloto, pero son mediciones valiosas, entonces se puede estipular. Un modelo físico. El modelo físico tiene la desventaja de que pues no es el sistema real, hay que cumplir con ciertos criterios de similitud, pero es una herramienta que nos va a permitir visualizar lo que está pasando en el sistema. Y bueno, finalmente el modelo matemático, ¿no? Que podría verse como la herramienta más sencilla para hacer un análisis de proceso, pero pues tiene la desventaja de que hay que validarlo, ¿no? Entonces no podemos hacer el modelo físico, y si queremos que se acerque más a la realidad, pues va a ser un modelo que tarde más tiempo en resolverse, y por tanto va a tardar más en darnos resultados. Pero bueno, también es una opción interesante de cómo estudiarlo, ¿no? Solo con esas. Entonces en este caso vamos a enfocarnos en mediciones de modelo físico y modelo matemático, que las tenemos a la mano, ¿no? Cuanto al modelo físico, pues, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Tiene que cumplir criterios de similitud. Entonces, los resultados que obtengamos en el modelo físico, sí o sí tienen que ser extrapolables a nuestro sistema real. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ver qué técnicas experimentales tenemos. Entonces, pues puede ser desde lo más básico, mediciones de pHimetría, como les enseñaba la clase pasada, alguna colorimetría, pero hay actualmente técnicas experimentales más complejas, como la velocimetría de imágenes de partículas, o la fluorescencia planar inducida por láser, que nos dan resultados muy completos de lo que está pasando en nuestro modelo. Son un poco más caras, tardan un poco más en establecerse, pero bueno, nos dan información más detallada, ¿no? Entonces puede ser muy barato, puede ser muy caro hacer un modelo físico. ¿Qué materiales vamos a usar? Entonces tenemos que asegurarnos que el material cumpla con los criterios de similitud. Uno de los problemas de simular la olla es precisamente la escoria. No hay un material equivalente, o no se ha encontrado un material equivalente a temperatura ambiente que tenga la viscosidad que tiene la escoria, que es muy elevada. Entonces sí se han usado aceites para simularla, pero pues no al 100% lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración. Y bueno, finalmente los recursos experimentales con los que contemos, que básicamente es material, técnicas experimentales y qué tanto dinero tengamos. Entonces, con respecto al material, les dije que la escoria no es tan buena, pero en cuanto al acero líquido, vean que la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica entre la densidad, nos da valores muy cercanos entre el acero líquido y el agua líquida a temperatura ambiente. Entonces nos aseguramos de que nuestro modelo físico represente el sistema real, y que ese escalado nosotros o que los resultados que obtengamos los podamos utilizar para estudiar nuestro sistema. En cuanto al modelo matemático, ¿qué consideraciones hay que tener en el modelo matemático? Primeramente están las suposiciones. Nuestro juego de ecuaciones algebraicas o diferenciales en este caso no va a representar al 100% la realidad. La realidad tiene muchos factores que no se pueden considerar fácilmente, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a la realidad dentro de lo posible, pero conservando el modelo adecuado para seguirse usando. Tenemos que considerar qué ecuaciones gobernantes vamos a emplear, que esas vienen de las suposiciones. Ahorita vamos a ver unos ejemplos.
ahorita no las van a entender al 100%, ¿no? Pero es el objetivo de que terminando la seriación ustedes puedan plantear las ecuaciones gobernantes de un modelo que sea propio de ustedes, ¿no? Las condiciones a la frontera, que son regiones en el modelo donde sabemos cómo se comporta exactamente nuestro sistema, ¿no? Y que nos ayudan a que la solución la podamos validar y que, bueno, obtengamos resultados fiables. Y finalmente, qué recursos computacionales tenemos disponibles. No es lo mismo tener una laptop en nuestra casa que actualmente pues ya tiene cierto poder y que se puede usar para hacer un modelo relativamente complicado, que tener una supercomputadora que nos va a ayudar a hacer un modelo mucho más refinado, ¿no? Que podamos estudiar mucho mejor. Entonces esa parte también tenemos que considerarla, ¿no? ¿Qué recursos tenemos para saber qué tanto nos acercamos o nos alejamos de la realidad? En este caso, para resolver o para tener un modelo matemático de nuestra olla de seriación, vamos a discretizar el sistema. Entonces simulamos una olla. Estas son las entradas de gas, son unas fronteras, porque sabemos cuánto gas va a entrar, nosotros lo controlamos. Tenemos este plano de simetría, porque la olla va a ser simétrica, van a ser dos tapones a 180 grados. Entonces la mitad del modelo va a ser igual a la otra mitad. Entonces el plano de simetría nos permite reducir el número de nodos, pero a su vez nos permite que tengamos una frontera conocida, ¿no? En la parte de arriba va a haber una salida de gas. O sea, todo lo que vaya saliendo de lo que entre, pues va a salir, ¿no? Para que no se presurice el modelo matemático. También el modelo matemático puede fallar porque no pongamos una salida de gas, porque el cálculo computacional pues también tiene que converger, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos las paredes de la olla, ¿no? Que en este caso no van a tener espesor porque no queremos simular la transferencia de calor. Pero si quisiéramos simular la transferencia de calor, sí podemos dibujar una pared refractaria, ¿no? Bueno, y en este caso pues también es una frontera que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ecuaciones gobernantes vamos a usar en este caso? Entonces tenemos la ecuación de fracción volumen. Como es un modelo con muchas fases, en este caso tenemos inyección de aire y agua. Entonces tenemos que tener una ecuación que nos describa que hay varias fases en el sistema. En este caso la ecuación es esta, ¿no? Que nos describe que la suma sobre el volumen de todas las fases pues va a ser igual a 1. ¿Sale? Entonces es lo único que nos dice. Tenemos la ecuación de continuidad para cada fase. Entonces básicamente lo que nos dice es que toda la materia que entre de una fase tiene que salir. Si no hay entradas no hay salidas. Entonces tenemos para cada fase se tiene que cumplir continuidad, ¿no? Es un balance de masa microscópico. Tenemos el balance de momentum o la ecuación de transporte de momentum. En este caso es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces esta ecuación, como es un sistema multifásico que además tiene turbulencia, pues tenemos que considerar esa parte, ¿no? Ahorita no saben la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento, la vamos a ver en una clase más adelante. Pero bueno, el objetivo de esta es solo que vean que hay ecuaciones gobernantes para describir el movimiento del sistema. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un componente convectivo, que lo que nos dice es que el movimiento del fluido de los alrededores de nuestro paquete de fluido que estamos estudiando nos va a dar movimiento. Entonces esa es la parte convectiva. Tenemos aquí una parte que cuantifica la diferencia de presión en el sistema, y tenemos aquí una parte difusiva. Entonces difusiva turbulenta turbulenta y difusiva, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos convección y difusión. Como hay turbulencia, hay difusividad turbulenta, pero también hay difusión, que es un mecanismo de transporte de momentum. Entonces, bueno, esta parte de aquí cuantifica esa parte, ¿no? Entonces, si ven, tenemos una viscosidad efectiva, que es la viscosidad dinámica más la viscosidad turbulenta. Entonces, esta viscosidad turbulenta requiere un modelo aparte para calcularse. Es un poquito complicado, no lo vamos a ver a profundidad ahorita, pero bueno, quédense con que tenemos esta ecuación de transporte que nos dice cómo se mueve nuestro fluido, ¿sale? Es lo que nos está describiendo. Este es el término de gravitacional, es una fuerza que también actúa sobre nuestro fluido. Y tenemos fuerzas de cuerpo, ¿sale? ¿Por qué tenemos fuerzas de cuerpo? Ahorita lo vamos a ver. Primero, antes de pasar a las fuerzas de cuerpo, quedamos en que nuestro movimiento es turbulento y por eso tenemos que calcular esta viscosidad turbulenta. Para calcular la viscosidad turbulenta tenemos que tener un modelo de turbulencia. El más sencillo es el K epsilon. En este caso estamos viendo una
modificación de K epsilon, que es el K epsilon realizable, pero hay un K epsilon estándar, ¿no? Entonces este K epsilon mide la K, que es la energía cinética turbulenta, que es la generación de pequeños vórtices dentro del modelo, y mide la epsilon, que es la disipación de esa energía cinética turbulenta, que mide qué tanto se desaparecen esos vórtices. Entonces eso lo vamos a ver igual más adelante, cómo es un flujo laminar y un flujo turbulento. Pero básicamente les puedo decir que lo que nos dice es qué tan caótico es el movimiento dentro del sistema, y que sea más turbulento nos ayuda al mezclado. Entonces nos interesa que sea turbulento el movimiento, pero como les dije, tenemos límites, ¿no? No podemos agitarlo infinitamente porque causaría problemas de control, ¿no? Entonces, además del movimiento del flujo K epsilon, tenemos las fuerzas de cuerpo, ¿no? O fuerzas de interfaz en este caso. Entonces, estas fuerzas que tenemos, las tenemos debido a que existen las burbujas, y las burbujas van a ser la principal fuerza motriz para nuestro fluido, ya que suben por buoyancia, ¿no? Entonces, inyectamos el gas cuando pega con el fluido prácticamente pierde toda su fuerza, o sea, parte de una velocidad cero, y después la burbuja va a subir por diferencia de densidades, va a ir hacia arriba. Entonces esta burbuja que está subiendo arrastra cierta cantidad de fluido, ¿no? Entonces esa fuerza de arrastre la cuantificamos aquí, ¿no? La fuerza de interfase va a ser la fuerza de arrastre. La masa virtual es la masa que va a tener de líquido esa burbuja arriba de ella, y que va a hacer que la burbuja se comporte como una burbuja un poco más pesada, ¿no? Esa es la idea. Entonces esa fuerza de arrastre, pues también la masa virtual la vamos a considerar. Fuerza de arrastre, fuerza de masa virtual. La fuerza de empuje es la fuerza que hace que los aviones se eleven. Ajá. Es la fuerza que hace que el fluido que pasa por abajo de la burbuja le empuje ligeramente hacia arriba. Nosotros en este caso pues no es una cuantificación importante, no es un avión esto, es una burbujita, entonces no es un aporte importante, pero bueno, se puede considerar. Y finalmente la fuerza de dispersión turbulenta. Entonces las burbujas que nacen de un solo punto tienen un movimiento caótico, ¿no? Entonces entre más arriba estén, más rápido más se van a dispersar hacia los lados. Eso genera una forma de pluma dentro de nuestro sistema muy característica. La pluma es la mezcla que hay de gas con líquido, o sea, la región donde hay burbujas. Ahorita no es interés que la entiendan al 100%, pero la entenderán eventualmente, ¿sale? Entonces, bueno, esto nos dice qué tanto se mueven hacia los lados las burbujas, no solo hacia arriba. Que hacia arriba es por buoyancia, hacia los lados es por dispersión turbulenta, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos estos resultados, estos ejemplos de resultados, ¿sale? Esto es un patrón de flujo y un contorno de energía cinética turbulenta, medidos mediante la técnica experimental PIB o velocimetría de imágenes de partículas. ¿Sale? Ahorita no voy a ahondar en qué consiste la técnica, pero básicamente nos permite medir cómo se mueve el líquido en un modelo físico. Entonces, en un plano, ¿sale? Entonces es muy interesante porque vean, en este caso estamos simulando un modelo con inyección central. Entonces vean que la burbuja entra. Aquí abajo es lenta, ¿por qué? Porque no se ha acelerado. Entonces conforme se incrementa la velocidad de la burbuja debido a la diferencia de densidades y a que he recorrido más distancia, porque se va acelerando conforme va hacia la superficie, empieza a arrastrar más rápido al líquido. Entonces aquí lo que vemos es la velocidad del agua, ¿no? Entonces acelera hasta cierto punto, llega a la superficie, y en la superficie, como ya no puede seguir, se dispersa hacia los lados el líquido. Entonces vean primero que esto tiene una forma de pluma, ¿no? Esta forma de pluma se debe a la dispersión turbulenta, esta como cuña que se forma. Aquí en la superficie tenemos una deformación de la superficie debido a que la burbuja pues no escapa y arrastra fluido, ¿no? Y bueno, hacia los lados el líquido se está empujando. Entonces llega a la pared, como ya no puede seguir, empieza a ir hacia abajo. Esta pluma también está arrastrando este líquido que está a los lados, ¿no? Entonces este líquido que está empujándose hacia abajo se reincorpora a la pluma y genera dos recirculaciones a los lados. Y en el centro parecería que hay poco movimiento, pero en realidad hay mucho mezclado en esa zona, ¿sale? Porque hay mucha turbulencia. Entonces les dije que la turbulencia era lo que ayudaba al mezclado. Pues aquí tenemos contornos de energía cinética turbulenta.
Entonces básicamente en el centro, en donde está la pluma, es donde hay más turbulencia, ¿no? Porque es donde está la fuerza motriz. Pero en los ojos, en las recirculaciones, es donde también hay mucha, ¿no? Entonces en esas zonas hay mucho mezclado, en esta zona hay mucho mezclado, ¿sale? Tenemos que considerar eso. Y bueno, además se midió tiempo de mezclado. En este caso el tiempo de mezclado se midió con una técnica que se llama fluorescencia planar inducida por láser. No voy a ahondar mucho en la técnica, pero bueno, básicamente lo que estamos midiendo, bueno, metemos un pulso de trazador, en este caso aquí, se metió un pulso de trazador. ¿Qué es un trazador? Pues es una sustancia que nosotros podamos ver cómo se mueve dentro del sistema. Entonces ese pulso de trazador, nosotros vemos que primero hay un incremento porque se dispersa aquí, entonces se incrementa muy rápidamente. Después hay un decremento, ¿por qué? Porque se empieza a dispersar hacia los lados, ¿no? Entonces empieza a decrementar la concentración de trazador, pero cuando se vuelve a reincorporar hay una nueva subida, ¿no? De la concentración del mismo. Y finalmente llega al criterio de mezclado. En este caso el criterio es del 90%, es un criterio muy grande. Ya lo tenemos refinado, estos experimentos son nuestros. Ya lo tenemos refinado, ya lo medimos con un 95 de criterio. Pero bueno, básicamente nos dice qué tan eficiente es para mezclar el sistema, ¿sale? Bueno, como les decía, la técnica de fluorescencia planar inducida por láser o PELIF, lo que nos enseña es la fluorescencia de un trazador, ¿sale? Dentro del sistema. Entonces vean, por ejemplo, aquí está el cúmulo de trazador que se inyectó. En un plano podemos ver cómo se dispersa perfectamente, pasando de no tener una concentración homogénea a llegar a otra concentración homogénea. Y lo que nos permite la técnica es ver este pulso de trazador, ¿sale? Y bueno, además, como resultados del modelo físico, se midieron áreas de ojo mediante análisis de imágenes. Entonces vean que aquí lo que simula la escoria es un aceite de alto kilometraje que nos ayuda a simular lo que serían los óxidos fundidos. Entonces aquí estos ojos se deben a que el gas tiene que escapar por algún lado, ¿no? Entonces escapa, empuja el agua hacia los lados y el agua empuja a su vez la escoria, ¿no? Que en este caso es el aceite, y nos genera estos ojos. Entonces por aquí se puede reoxidar el metal, nos interesa que sea lo más pequeño posible, ¿sale? Entonces ahora vamos a ver los resultados del modelo matemático. Entonces la primera parte del modelo matemático es validarlo, ¿no? Entonces tenemos contornos de energía cinética turbulenta experimentales y contornos de energía cinética turbulenta del modelo matemático, que son los de este lado. Entonces los del modelo matemático, pues vean que son más simétricos, pero y a lo mejor ustedes pensarían que no se parecen mucho, pero vean que tiene esta zona aquí la respeta. En general el orden de magnitud es el mismo, entonces es muy difícil obtener un mismo orden de magnitud matemáticamente para la energía cinética turbulenta. Realmente son resultados interesantes, ¿sale? A su vez, esta también es parte de la validación. La validación es que se parezca el modelo matemático al modelo físico. Entonces vean, estos son los patrones de flujo para un caso con dos tapones, ¿sale? Entonces vean que el patrón de flujo es muy diferente a cuando teníamos un solo tapón en el centro. En este caso las plumas están a los lados, llegan al centro, en el centro chocan los dos recirculaciones y generan dos áreas de ojo. Y aquí abajo hay una zona de baja movimiento, baja velocidad, que también tiene baja turbulencia, entonces ahí no se va a mezclar bien. En este primer caso, las zonas de bajo mezclado eran a los lados, ¿no? ¿Salen? Y bueno, también como parte de la validación, pues obtenemos las áreas de ojo mediante modelo matemático o modelo numérico. Entonces experimentalmente vean las áreas de ojo y numéricamente vean las áreas de ojo. Se parecen bastante, ¿no? Sobre todo cuando se reduce el área de ojo de un lado. Esto porque no es el mismo flujo que de gas. También lo simula bien el modelo matemático. Entonces es un buen modelo, está validado. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de obtener los resultados? Obtener las mejores condiciones de operación. Entonces en nuestro caso hicimos una optimización considerando estos niveles. Eso implica 8 experimentos. No les voy a explicar cómo es un diseño factorial. No es nuestro interés en el curso. Pero bueno, obtuvimos toda esta serie de puntos óptimos. Entonces estos puntos óptimos coinciden
en que el espesor de escoria debe ser alto y que la distribución de flujos debe ser diferenciada. Entonces eso es muy interesante porque nos está dando condiciones de operación de la olla, que tenemos que tener la mayor escoria posible porque de esta manera se disminuye el área de ojo, y estos flujos diferenciados ayudan al mezclado del sistema. Y bueno, tenemos tantos puntos porque el flujo varía entre estos dos límites, entre 1.54 litros por minuto y 2.22 litros por minuto. Entonces, dependiendo de qué queramos, un mezclado más rápido o un ojo de escoria más pequeño, pues vamos a trabajar con esas condiciones en nuestro sistema real, ¿sale? Y bueno, prácticamente sería todo. Pero antes de irnos quiero enseñarles esto. Entonces este es un video de YouTube. Voy a poner el link en el anexo del video. Entonces déjenme quito tantito esto. Pero bueno, es interesante porque bueno, es parte de lo que nos atañe actualmente. Entonces en este caso están usando la técnica PIB para obtener el movimiento de las partículas o micropartículas debido a un estornudo. Entonces, si ven, la hoja de luz láser ilumina las partículas y nosotros podemos captarlas, ¿sale? Entonces, bueno, pueden verlo más a detalle ustedes mismos. Voy a poner el link. Y tienen el modelado físico, que es esa parte, pero además hacen también un modelado matemático, ¿no? Midiendo cómo se mueven esas partículas en una cámara a lo largo de varias horas, ¿no? Entonces aquí por ejemplo es muy interesante porque las partículas las discriminan por tamaños. Es un modelo que se llama modelo de fase discreta. Entonces tenemos partículas muy grandes que son las azules y partículas muy pequeñas que son las rojas. Entonces partículas muy pequeñas se quedan suspendidas en el aire y entonces causan más contagios de coronavirus, ¿no? Es una aplicación también interesante de lo que sería modelo físico y modelo matemático. Pueden verla más a detalle, voy a poner el link. Pero bueno, para que vean que no son ideas mentales nuestras, sí son cosas que se aplican. ¿Sale? Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos la siguiente clase.